Bienvenido al video instructivo sobre pulsioximetría de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud ha creado recientemente una lista de comprobación de seguridad quirúrgica como parte de la iniciativa La cirugía segura salva vidas. Las medidas para mejorar la seguridad anestésica están integradas en este programa. En muchos países, la pulsioximetría es obligatoria para monitorizar a los pacientes durante la anestesia. Aunque la pulsioximetría es una tecnología simple y segura que puede detectar niveles bajos de oxígeno en la sangre, solamente es efectiva si la persona que administra la anestesia entiende cómo funciona un pulsioxímetro y qué hacer cuando se detectan niveles bajos de oxígeno. Este video explica cómo funcionan los pulsioxímetros y cómo usarlos apropiadamente. Este video resalta información esencial para todos los que administran anestesia y no tienen experiencia usando la pulsioximetría, y puede ser útil para todos los miembros del equipo quirúrgico. Fisiología del transporte de oxígeno. Esta sección cubrirá tres conceptos claves. 1. Cómo se transporta el oxígeno del aire a los tejidos. 2. ¿Cuál es la saturación normal de oxígeno en sangre? 3. ¿Qué es la preoxigenación? El transporte de oxígeno. El oxígeno es esencial para la vida. Aunque todos los órganos del cuerpo dependen del oxígeno, el cerebro y el corazón son especialmente sensibles a los niveles bajos de oxígeno. La presencia de niveles bajos en cualquier lugar del cuerpo se conoce como hipoxia. Aunque sea por pocos minutos, la hipoxia puede ser mortal. La anestesia general presenta muchas oportunidades para que se produzca hipoxia. La hipoxia puede ocurrir durante obstrucción de la vía aérea, disminución de la ventilación, pérdida sanguínea, ritmos cardíacos anormales, fallos del equipamiento. Cualquiera de estas condiciones puede limitar la entrega o el transporte de oxígeno a los tejidos, produciendo hipoxia. Si no se manejan correctamente, estas circunstancias pueden producir lesiones severas o la muerte. El oxígeno es transportado en la sangre por una proteína llamada hemoglobina, Hb, contenida en los glóbulos rojos. Después de que el oxígeno es captado dentro de los pulmones y pasa a la sangre, se combina con la hemoglobina en los glóbulos rojos a medida que estos pasan por los vasos sanguíneos de los pulmones. El corazón bombea sangre continuamente al cuerpo para transportar este oxígeno a los tejidos. La entrega apropiada de oxígeno requiere lo siguiente. El oxígeno debe ser respirado o inspirado desde el aire o desde el circuito de anestesia dentro de los pulmones. El oxígeno debe pasar desde los espacios aéreos en el pulmón, llamados alvéolos, a la sangre. La sangre debe contener suficiente hemoglobina para transportar el oxígeno necesario a los tejidos. El corazón debe ser capaz de bombear suficiente sangre a los tejidos para satisfacer los requerimientos de oxígeno del paciente. El paciente debe tener suficiente sangre para asegurar que la sangre con oxígeno llegue a los tejidos. Cada gramo de hemoglobina se combina con 1.34 milímetros de oxígeno. De esta manera, en la sangre con una concentración normal de hemoglobina de 15 gramos por decilitro, 100 mililitros de sangre transportan aproximadamente 20 mililitros de oxígeno combinado con hemoglobina. Además, una pequeña cantidad de oxígeno se disuelve en la sangre. 2. Saturación normal. Una molécula de hemoglobina puede transportar hasta 4 moléculas de oxígeno. Si los 4 lugares de unión en la molécula de hemoglobina están transportando oxígeno, se dice que la molécula está saturada con oxígeno. La medida de saturación de todas las moléculas de hemoglobina en la sangre arterial se conoce como la saturación de oxígeno, sangre arterial o SAT-O2. Si cada molécula de hemoglobina contenida en la sangre está totalmente saturada, la SAT-O2 es de 100%. La mayoría de la hemoglobina en sangre se combina con el oxígeno al pasar por los pulmones. Un individuo sano, con pulmones normales, respirando aire a nivel del mar, tendrá una saturación arterial de oxígeno de 95 al 100%. La sangre proveniente de los tejidos viaja en las venas y contiene menos oxígeno que la sangre en las arterias.
Normalmente, la sangre venosa tiene una saturación de oxígeno de alrededor de 75%. Durante la administración de una anestesia general, si la saturación de oxígeno cae por debajo de 90%, el paciente es considerado hipóxico y debe ser tratado inmediatamente. La sangre arterial y venosa tienen apariencia diferente en color causada por la diferencia en la saturación de hemoglobina. Debido a la saturación de oxígeno más alta, la sangre arterial es rojo brillante, mientras que la sangre venosa, con una saturación de oxígeno más baja, es rojo oscuro. Cuando los pacientes están bien saturados con oxígeno, sus lenguas y labios están rosados. Cuando no están bien saturados, están azules. Este aspecto azulado se conoce como cianosis. A menudo es dificultoso detectar la cianosis clínicamente, especialmente en pacientes con piel oscura, debido a que la misma puede no ser evidente hasta que la saturación haya caído a niveles peligrosos por debajo del 90%. Esto es especialmente crítico en pacientes anémicos, ya que no lucen cianóticos aún en presencia de una saturación de oxígeno extremadamente baja. 3. Preoxigenación. En el adulto de tamaño corriente, el corazón normalmente bombea a los tejidos aproximadamente 5.000 mililitros de sangre por minuto. Las células en los tejidos extraen oxígeno de la sangre para el metabolismo, normalmente a un ritmo de aproximadamente 250 mililitros por minuto. Esto significa que si no hay intercambio de oxígeno en los pulmones, el oxígeno de la sangre se terminará en 3 minutos. Por esta razón, las personas que administran la anestesia hacen respirar al paciente oxígeno al 100% durante algunos minutos antes de la inducción de la anestesia. Esta técnica, llamada preoxigenación, crea un reservorio de oxígeno en los pulmones y puede evitar la hipoxia si el transporte de oxígeno se demora, agregando minutos que potencialmente pueden salvar vidas. El pulsioxímetro. Hay muchos modelos diferentes de pulsioxímetros disponibles que pueden ser diferentes en apariencia y tamaño. Sin embargo, la función fundamental es la misma en todos ellos. Esta sección cubrirá 3 conceptos claves comunes a todos los pulsioxímetros. 1. ¿Qué mide un pulsioxímetro? 2. ¿Cuáles son las partes de un pulsioxímetro? 3. ¿Cómo usar el pulsioxímetro? ¿Qué mide un pulsioxímetro? El pulsioxímetro mide 2 valores numéricos: la saturación de oxígeno de la hemoglobina en sangre arterial y la frecuencia del pulso. El valor de la saturación de oxígeno se da en conjunto con una señal audible que varía en tono dependiendo de la saturación de oxígeno. Un tono que desciende indica que la saturación de oxígeno está cayendo. Debido a que el pulsioxímetro detecta la saturación periféricamente en un dedo de la mano, del pie o en la oreja, el resultado se registra como la saturación periférica de oxígeno, descrita como SpO2. La frecuencia del pulso se mide en latidos por minuto, promediando los valores cada 5 a 20 segundos. Algunos pulsioxímetros exhiben una onda de pulso o indicador que muestra la fuerza del pulso detectada. Esta onda es indicativa de la perfusión de los tejidos. La fuerza de la señal cae si el flujo sanguíneo se vuelve inadecuado. Punto de aprendizaje. Un pulsioxímetro es un dispositivo de alerta temprana. Un pulsioxímetro continuamente mide el nivel de la saturación de oxígeno de la hemoglobina en la sangre arterial. Puede detectar hipoxia mucho más precozmente que el anestesista detecte signos clínicos de hipoxia, tales como la cianosis. Esta capacidad de dar una alerta temprana ha hecho que el pulsioxímetro sea esencial para la anestesia segura. El monitor y el sensor. Un pulsioxímetro se compone del monitor, conteniendo las baterías y la pantalla, y un sensor que detecta el pulso. El monitor del pulsioxímetro. El monitor consiste en el microprocesador y la pantalla. La pantalla muestra la saturación de oxígeno, la frecuencia del pulso y la onda detectada por el sensor. El monitor está conectado al paciente por el cable y el sensor.
Durante su uso, el monitor actualiza sus cálculos regularmente para dar una lectura inmediata de la situación de oxígeno y la frecuencia del pulso. El indicador del pulso se exhibe continuamente para dar información sobre el flujo sanguíneo. El bip cambia su tono con el valor de la saturación de oxígeno y es un importante elemento de seguridad. El tono cae a medida que la saturación cae y sube cuando se recupera. Esto le permite a usted escuchar cambios en la saturación de oxígeno inmediatamente, reduciendo la necesidad de observar el monitor. El monitor es delicado, es sensible a manipulaciones rudas, calor excesivo y exposición a líquidos. El monitor puede ser limpiado suavemente con un paño húmedo. Cuando no esté en uso, deberá ser conectado a la electricidad para asegurarse de que la batería esté completamente cargada. El sensor del pulsioxímetro. El sensor del pulsioxímetro contiene dos partes, los diodos emisores de luz y un detector de luz llamado un fotodetector. Haces de luz brillan de un lado del sensor a otro a través de los tejidos. La luz es absorbida tanto por los tejidos como por la sangre. La cantidad de luz absorbida por la sangre varía con la saturación de oxígeno de la hemoglobina. El fotodetector detecta la luz transmitida cuando la sangre pulsa a través de los tejidos y usando dicha información, el microprocesador calcula el valor de la saturación de oxígeno, conocida como SpO2. Para que el pulsioxímetro funcione, el sensor debe estar colocado donde se pueda detectar un pulso. El diodo que emite la luz y el detector de dicha luz deben estar enfrentados para que el detector pueda leer apropiadamente la cantidad de luz que pasa a través de los tejidos. Cuando el pulsioxímetro está encendido, un sensor que funcione correctamente deberá emitir una luz roja claramente visible. Los sensores están diseñados para su uso en el extremo de los dedos de las manos y pies o el lóbulo de la oreja. Existen algunos modelos diferentes. Los sensores de bisagra son los más populares, pero se dañan fácilmente. Los sensores de goma son los más robustos. Sin embargo, el diseño de la envoltura puede constreñir el flujo sanguíneo en el dedo si está muy apretado. Los sensores de oreja son livianos y útiles en niños o pacientes con constricción de los vasos sanguíneos. Se han diseñado sensores más pequeños para niños, pero un sensor para adultos de bisagra puede ser usado en el pulgar o en el dedo grande del pie de un niño. Para los sensores de dedo de mano o pie, el fabricante marca la correcta orientación de la uña en el sensor. El sensor es la parte más delicada de un pulsioxímetro y se daña fácilmente. Es importante manipularlo cuidadosamente. El sensor se conecta al pulsioxímetro usando un conector con una serie de alfileres que pueden también ser fácilmente dañados. Es importante alinear siempre el conector correctamente antes de tratar de insertarlo en el monitor. De la misma manera, tirar del cable del sensor para desconectarlo de la máquina también podría dañarlo. Por lo tanto, es necesario siempre coger el conector firmemente entre un dedo y el pulgar cuando se desconecta el sensor del monitor. Cuando no esté en uso, el cable del sensor del pulsioxímetro puede enrollarse suavemente para guardarlo o transportarlo, pero no deberá ser enrollado muy apretado, ya que esto puede dañar los alambres dentro del cable. El lente y el detector deberán mantenerse limpios. Use agua jabonosa o un hisopo mojado en alcohol para delicadamente limpiar polvo, suciedad o sangre del sensor. Punto de aprendizaje. Para poder obtener una lectura satisfactoria, el sensor debe estar emitiendo una luz roja y debe ser posicionado correctamente para detectar flujo sanguíneo pulsátil. ¿Cómo usar el pulsioxímetro? Encienda el pulsioxímetro. Comenzará la calibración interna y los chequeos. Seleccione el sensor apropiado con particular atención al tamaño correcto. Esté seguro de que el lugar propuesto para colocarlo esté limpio y remueva el esmalte de uñas si es necesario. Conecte el sensor al pulsioxímetro.
Posicione el sensor cuidadosamente. Asegúrese que ajuste fácilmente sin estar demasiado flojo o demasiado apretado. Evite colocar el sensor en el mismo brazo del aparato de presión. Espere algunos segundos para que el pulsioxímetro detecte el pulso y calcule la saturación de oxígeno. Observe el indicador de pulso en la pantalla para asegurarse de que la máquina ha detectado un pulso. Sin una señal de pulso, las lecturas no tienen validez. Una vez que la unidad ha detectado un pulso, se mostrarán la saturación de oxígeno y la frecuencia del pulso. Ajuste el volumen del bip audible del pulso a un nivel confortable. Nunca lo deje silencioso. Siempre asegúrese de que las alarmas estén funcionando. Como todas las máquinas, los pulsioxímetros pueden ocasionalmente dar una lectura falsa. Si tiene dudas, confíe en su juicio clínico más que en la máquina. Punto de aprendizaje. El funcionamiento del sensor del pulsioxímetro puede comprobarse colocándolo en su propio dedo. Si no se obtiene señal después de colocar el sensor, compruebe los siguientes puntos. ¿Funciona el sensor y está posicionado correctamente? Compruebe que el sensor esté emitiendo una luz roja e intente otro lugar de colocación. ¿Tiene el paciente un flujo sanguíneo pobre? Compruebe el bajo flujo sanguíneo, especialmente debido a pérdida sanguínea, problemas cardíacos o shock debido a infección. Si hay presión arterial baja, se requiere reanimar al paciente inmediatamente. La señal mejorará cuando la condición clínica del paciente mejore. Compruebe la temperatura del paciente. Si el lugar de colocación del sensor está frío, frotarlo suavemente puede restaurar la señal. Alarmas del pulsioxímetro. Las alarmas alertan a quien administra la anestesia de que hay problemas clínicos. Hay 4 alarmas posibles. Emergencia de saturación baja. Alerta de SpO2 de o por debajo de 90%, indicando hipoxia. En pacientes sanos bajo anestesia, la SpO2 debería ser de 95% o mayor. Si la SpO2 es de 94% o menor, el paciente debe ser evaluado rápidamente para identificar y tratar la causa. Una SpO2 igual o menor al 90% es una emergencia clínica y debe ser tratada urgentemente. Pulso no detectado. Alerta de pérdida de la señal de pulso. Esta alarma suena si el sensor se desliza de su lugar. Sin embargo, puede ser también un indicador de presión arterial baja o paro cardíaco. Compruebe el sitio del sensor rápidamente y entonces evalúe al paciente. Frecuencia de pulso baja, alerta de frecuencia cardíaca disminuyendo. Frecuencia de pulso alta, alerta de frecuencia cardíaca elevada. Las alarmas de frecuencia de pulso son útiles para alertar a quien administra la anestesia que el corazón está latiendo demasiado rápido o demasiado lento. Debido a que los niños normalmente tienen frecuencias de pulso más rápidas que los adultos, aunque con la misma saturación de oxígeno, esta alarma puede sonar erróneamente en niños estables. La alarma de pulso puede ser disparada por anestesia superficial, alivio del dolor inadecuado, atropina, ketamina, hipovolemia, fiebre o arritmia. La alarma de pulso bajo puede ser disparada por frecuencia cardíaca disminuida secundaria a reflejos nerviosos, anestesia profunda o hipoxia severa. Los atletas altamente entrenados y los pacientes que reciben betabloqueantes pueden también presentar frecuencias de pulso lentas. Limitaciones de uso. Algunos factores pueden interferir con el correcto funcionamiento de un pulsioxímetro. Luz. La luz brillante, tales como la luz de la sala de operaciones o la luz del día, aplicadas directamente en el sensor pueden afectar las lecturas. Para evitar esto, evite luz directa sobre el sensor. Temblores. El movimiento en el sitio de colocación del sensor puede interferir con la capacidad del sensor para detectar una señal. Para resolver este problema, remueva el sensor y colóquelo en un lugar con menos movimiento. Volumen del pulso. El pulsioxímetro solo detecta flujo pulsátil. Cuando la presión sanguínea está descendida debido a shock hipovolémico,
gasto cardíaco bajo o arritmia, el pulso puede ser débil y el pulsioxímetro puede ser incapaz de detectar una señal. La restauración de un pulso fuerte corregirá este problema. Vasoconstricción. Reduce el flujo sanguíneo a las extremidades. El pulsioxímetro puede fracasar en detectar una señal si el paciente está vasocontraído. Intoxicación por monóxido de carbono puede producir una lectura falsamente alta. El monóxido de carbono se une muy bien a la hemoglobina y desplaza al oxígeno para formar un compuesto rojo brillante llamado carboxihemoglobina. Esto frecuentemente es un problema en pacientes con lesión inhalatoria por humo de un incendio. Anemia. Los pulsioxímetros funcionan normalmente en pacientes anémicos quienes tienen un número reducido de glóbulos rojos. En un paciente extremadamente anémico, la saturación de oxígeno puede ser normal, 95 a 100%, pero aún así, puede no haber suficiente hemoglobina para transportar el oxígeno a los tejidos. Durante la anestesia, el paciente debe recibir 100% de oxígeno para aumentar el transporte de oxígeno a los tejidos. Punto de aprendizaje. El flujo sanguíneo bajo, debido a pérdida sanguínea, es la causa más común de una señal de pulso débil durante la anestesia. La temperatura corporal baja debe ser también tenida en cuenta.